Reciban un cordial saludo de mi parte, mi nombre es Pablo David y en la oportunidad del día de hoy vamos a aprender a lo que es el desarrollo, ¿no?, de la corrección de una poligonal abierta, ¿no?, para una carretera. Por ejemplo, eh, para el día de hoy tengo este ejemplo, ¿no? Se ha hecho este levantamiento topográfico del eje de una carretera y se ha tenido los siguientes datos, ¿no? Si ya son estudiantes de topografía o ingeniería, ya saben a lo que más o menos me refiero, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a definir, primero vamos a definir, cuando nosotros tenemos una carretera, ¿sí? Normalmente se hace el levantamiento con un punto de inicio y un punto final, ¿no? Estos puntos, este punto final y este punto de inicio, tienen coordenadas ya totalmente definidas, ¿no?, exactas. ¿Esto a qué conlleva? A que cuando nosotros al final procesemos los datos y verifiquemos, sabremos cuánto error hemos cometido en nuestro levantamiento, ¿no? Cometer errores, ¿no?, para este tipo de trabajos es totalmente normal. Por eso es que justamente se hace las correcciones de las poligonales, ¿no? También existe corrección de poligonal cerrada, ¿no? Para este caso vamos a trabajarlo con una poligonal abierta. Ya en otro video de repente haré eh, la misma corrección pero para una poligonal cerrada, que básicamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo prácticamente. Nada más que en una poligonal cerrada su punto de inicio va a ser igual al punto final, porque en una poligonal nosotros sabemos que la poligonal cerrada termina donde inicia, ¿no? Entonces, retomando el tema, vemos que al momento de hacerse el levantamiento topográfico se ha llevado a cabo, ¿no?, se ha tomado distancias y ángulos en cada punto, ¿sí? Tenemos ángulo en el punto 1, 2 y 3, y también tenemos lo que es el azimut en el punto A, en el punto de inicio, y también tenemos el azimut en el último punto, ¿no? En este caso B no nos da azimut, o sea, el azimut en B no existe. ¿Por qué? Porque B ya sería nuestro último punto, o sea, no hay línea que continúe además del B, ¿sí? Por lo tanto, el azimut se coloca siempre en el último punto, antes de llegar al punto final, ¿sí? Entonces, al momento de procesar estos datos en un archivo CAD, ¿no?, DWG, se ha visto que esta poligonal no llega al punto final. Lo adecuado sería es que si yo tengo un punto A, ¿no?, un punto A, un punto de inicio y un punto final, mi poligonal llegue, ¿no?, comience en el punto A y termine perfectamente en el punto B, pero la realidad de campo es otra, ¿no? Entonces esta poligonal con sus ángulos que se ha tomado no llega, hay cierto error. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es corregir la poligonal con estos datos, ¿sí? Entonces para eso voy a utilizar una plantilla Excel que tengo aquí, ¿sí? Es esta de acá. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Voy a utilizar esta plantilla Excel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo puestas las etiquetas de punto, ángulos, azimut, corrección, azimut corregido. De todas maneras voy a dejar esta plantilla en la descripción para que puedan descargarlas y trabajarlo de acuerdo a su poligonal. Ya, por ejemplo, en el punto, en estos puntos, en el punto A, 1, 2, 3 y B, podemos definir lo que está aquí en nuestro ejercicio, ¿no? A, 1, 2, 3 y B, ¿no? También tenemos sus ángulos, ¿no? Por ejemplo, este de 141 grados, 17 minutos, 42.40 segundos, ¿no? Tenemos aquí en el punto 1, 141 grados, 17 minutos, 42.40 segundos, ¿sí? Lo trabajo así, normalmente como grados, minutos y segundos separados, para después poder convertir a decimal, ¿no? Lo convierto a decimal en el mismo Excel, porque el Excel al convertir, hacer fórmulas es muy preciso. Es diferente a que yo lo trabaje en el mismo Excel, a que lo haga en una calculadora a mano y luego lo coloque acá. Obviamente que si yo lo hago, desarrollo a mano, va a salir con mucho más error, por eso yo prefiero realizarlo en Excel, ¿sí?
Entonces ya colocado el azimut de inicio y el azimut final, que vendrían a ser este de aquí, el azimut de inicio y el azimut final, los he colocado aparte, ¿no? Para de cierta manera, ¿no? Igualito, grados, minutos y segundos, y después los coloco a decimal. Muy bien, entonces los datos ya están colocados, ¿no? Ángulos y distancia. Si ustedes de repente quieren convertir, les voy a enseñar a convertir grados, minutos y segundos a decimal, porque es muy importante, ¿no? Sobre todo para los que están en la carrera de topografía o ingeniería civil, que trabajan bastante con ángulos, ¿no? No solamente esas carreras, sino también un montón, les va a servir, ¿no? Para eso le damos igual, ¿no? Para convertir a decimal, grados a decimal, le ponemos igual, el grado se mantiene, y le decimos más el minuto, ya, el minuto entre 60. ¿Por qué entre 60? En este caso los grados representan horas, un grado es igual una hora. Entonces minuto, si nosotros nos ponemos a analizar, un minuto, ¿no? Perdón, una hora tiene 60 minutos. Por lo tanto, sería el resultado en minutos entre 60, más segundos entre 3600. ¿Por qué entre 3600? Porque una hora tiene 3600 minutos. Entonces, simplemente con esta fórmula ya nos da lo que es los ángulos decimales, ¿no? Y hacemos el mismo procedimiento para los tres ángulos. Entonces, aunque acá a simple vista se muestra como 4 decimales, en realidad si yo le doy, vemos que son muchos más decimales. Por eso es que me gusta trabajar con Excel, porque su nivel de precisión es extremadamente grande. Igualito, en azimut de inicio he dado lo mismo, ¿no? Solamente para convertirlo a decimales, porque después este azimut de inicio yo lo voy a pasar en el punto A, ¿sí? Porque el ejercicio me da que el punto A es el azimut de inicio, ¿no? Acá lo voy a mostrar. Voy a abrir este de aquí y vemos, ¿no? El punto A tiene su azimut y el punto 3 tiene su azimut. Muy bien, cerramos, volvemos a nuestra plantilla. Entonces, ¿qué hacemos? El punto A, su azimut va a ser este de aquí, ¿no? El azimut de inicio. Entonces le damos igual y copiamos, ¿no? El azimut decimal. Muy bien, entonces definimos ya. Vamos a calcular los azimut para los demás vértices. ¿Cómo calculamos un azimut? Bueno, la fórmula en este caso del azimut sería, voy a escribirla aquí, ¿no? El azimut, ¿no? El azimut es igual al azimut anterior, ¿no? Anterior más el ángulo horizontal, ¿no? El ángulo horizontal. Esta es la fórmula del azimut, pero existe una condición. La condición es que si el azimut es mayor a 180 grados, ¿no? Se tiene que restar, ¿no? Si en caso es mayor, se tiene que restar menos 180. Si en caso es menor a 180, se tiene que sumar 180. ¿Sí? Esto es algo básico para calcular los demás azimut. Entonces, en la plantilla Excel, yo le digo que mi siguiente azimut es igual a la opción sí. ¿Ya? Sí. Entonces aquí yo coloco la fórmula, ¿no? Mi azimut anterior, que vendría a ser el azimut A, más mi ángulo horizontal, que es este, ¿no? El ángulo horizontal. Entonces yo le digo, si mi suma de estos dos ángulos son mayores a 180, dos puntos, y acá me pide este, ¿no? Valor si es verdadero. Muy bien, si es verdadero, si es mayor, yo voy a restar de 180. Entonces le digo, si en caso es verdadero, coloco nuevamente, sería mi azimut más mi ángulo, ¿no? Menos 180, si en caso es mayor. De lo contrario, ¿no? Me pide valor si es falso. Muy bien, si es falso, yo le digo que sería mi azimut
más mi ángulo, ¿no? Ángulo horizontal más 180. Cierro paréntesis y me da el siguiente azimut, ¿no? Este en el punto 1, este sería su azimut. Y duplico, ya simplemente jalo la fórmula a los demás azimut. Este último punto ya no es necesario, ¿no? Porque no hay datos acá, no hay ángulos, sino que automáticamente a veces así lo calcula. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que acá nosotros definimos? Muy bien, este de aquí vendría a ser mi azimut calculado, ¿no? Mi azimut en el punto 3. Vamos a ponerle amarillo. Este vendría a ser mi azimut en el punto 3. Pero yo ya tengo mi azimut en el punto 3 calculado. Entonces vemos que hay un error, ¿no? Vemos que hay un error. En realidad, nuestro azimut calculado debería ser igual a nuestro azimut ya conocido. Pero vemos que es un error, vemos que hay un error. Entonces, calculamos ese error. ¿Cómo hacemos? Simplemente restamos, ¿no? Necesitamos saber cuál es la diferencia. Entonces, le decimos a nuestro error que es igual a nuestro azimut calculado menos a nuestro azimut verdadero. Entonces, ya sabemos nuestro error. Tenemos un error de 0.000392, ¿no? Entonces, este es nuestro error. Pero nosotros necesitamos saber si estamos al margen o nosotros nos hemos pasado el margen de error. O sea, ¿qué es un margen de error? Simplemente es un límite, ¿no? Por ejemplo, si nos dice que usted en su desarrollo tiene que tener un límite de no pasarse de 1 centímetro. Entonces, si yo en mi desarrollo hubiese sacado un error de 5 centímetros, obviamente ya pasé el margen, no pasé la tolerancia, ya no tendría que volver a campo y volver a hacer el levantamiento topográfico con mucho más precisión, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos esa tolerancia? Muy bien, la tolerancia, voy a colocarlo aquí, la tolerancia es igual a la precisión del equipo, ya, a la precisión del equipo por la raíz cuadrada de n, que n sería el número de vértices, ya. En este caso vamos a suponer que el teodolito con que se hizo, ¿no? ¿Cómo se llama? El levantamiento topográfico ha tenido una precisión de 5 minutos. Entonces, en nuestra fórmula la tolerancia sería la precisión, que sería 5 minutos, ¿no? Por la raíz del número de vértices. En este caso son 5 vértices, ¿no? 5 líneas. Por lo tanto, nosotros desarrollamos esta fórmula y nos tendría que dar la tolerancia. Para eso vamos a calcularla acá, ¿no? Decimos igual, ¿no? Igual, recuerdan que mencionamos que nuestro equipo tenía 5 minutos, ¿no? La tolerancia sería igual a la precisión por la raíz del número de vértices, que en este caso son 5, ¿no? Entonces coloco el número 5 y me da este resultado, pero este resultado está en minutos. ¿Por qué? Porque yo he trabajado con 5 minutos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que convertirlos de igual manera a decimal. ¿Cómo hacemos? Recuerden que un grado, ¿no? Tenemos que convertirlos a grado decimal. Un grado es igual a 60 minutos. Entonces esto es igual a minutos entre 60 y ya sería. O sea, aquí nos dice que nuestra tolerancia es de 0.186 grados, no, perdón, metros. Entonces, nuestro error obviamente nos ha salido mucho menor, por lo tanto nosotros todavía estamos en el margen, o sea, no hemos pasado la tolerancia. Entonces podemos seguir trabajando sin ningún problema. Entonces, la corrección sería, ¿no? El azimut, este primer azimut no tiene error, por lo tanto en el azimut corregido yo lo voy a copiar, le voy a decir que este es igual a este. Aquí no vamos a colocarle corrección, ¿sí? La corrección sería igual, ¿no? El error entre la cantidad de ángulos,
¿no? Por eso sería la cantidad de ángulos 3, le pongo por 1 entre 3. ¿Por qué le pongo 1 entre 3? Porque esta corrección tiene que ser acumulativa. ¿A qué me refiero? Si esta corrección es el error por 1 entre 3, el siguiente tiene que ser el error por 2 sobre 3. Y el siguiente tiene que ser el error por 3 sobre 3. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Este es 1 sobre 3, ¿no? Este es 2 sobre 3 y este es 3 sobre 3. O sea, tiene que ser acumulativa. Una vez ya colocada mi corrección, lo único que hago es verificar. El azimut me ha salido más de lo que me debería haber dado. Por lo tanto, como me ha salido más, voy a restarle el azimut y la corrección. Si me hubiese salido menos, tendría que sumarle la corrección, ¿no? Para que al final compense y me dé exactamente como debería ser. Como me ha salido más, voy a restarle. Le digo que esto es igual al azimut menos la corrección, ¿no? Y jalamos, ¿no? Jalamos la fórmula. Y vemos que vamos a colocarle, ¿no? Este ya no, ya le vamos a dar sin relleno. Y vemos que ahora mi azimut corregido, el último, coincide exactamente con mi azimut ya final, ya, pues, ¿no? O sea, mi azimut corregido, que ya aplicando fórmulas, nos ha salido de igual manera que nuestro azimut final conocido, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir para Excel, ¿no? Para las proyecciones vamos a utilizar lo que es tanto seno como coseno. Entonces tenemos que convertir estos ángulos, ¿no? del azimut a radianes. ¿Cómo hacemos la conversión? Actualmente ya Excel cuenta con la función radianes, ¿no? Decimos igual radianes, ¿no? Radianes y los radianes de H4, ¿no? Y ya me convierte automáticamente este número en radianes. Pero si ustedes de repente están trabajan a la antigüita como yo, o tienen Excel de antiguas versiones, convierten en radianes de la siguiente forma. Esto, el radian es igual a mi ángulo por 3.1416 entre el 180, ¿no? Por pi entre 180. Y me da el mismo resultado, ¿no? El mismo resultado. Entonces, podemos jalar y ya hemos convertido todos los ángulos a radianes. Ahora, ya tengo mis distancias sacadas de campo, colocadas acá. Lo que tengo que hacer es sumar todas estas distancias. Ya la vamos a sumar porque la vamos a necesitar más adelante. Le damos igual, suma y sumamos todas las distancias. Ya me sale 883.524 metros. Entonces, ¿cómo calculamos las proyecciones ahora? El siguiente paso sería calcular las proyecciones. Muy bien. En norte sería igual, ¿no? a mi distancia, ya a mi distancia por el coseno de mi ángulo, ¿no? Radian. O sea, ya deberían haber convertido el ángulo en radian. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos coseno y le ponemos el ángulo decimal, no nos va a salir correctamente, porque Excel trabaja seno y coseno, ¿no? Las funciones trigonométricas con radianes. Entonces, la fórmula nuevamente sería mi distancia por el coseno de mi ángulo radian. Este sería, ¿sí? Este sería para norte, y para este sería igual mi distancia por el seno de mi ángulo radian, ¿sí? O sea, es el mismo, solo que en norte es coseno y en este es seno. Jalamos y jalamos, ¿no? Ahora voy a explicar brevemente por qué para norte es coseno y para este es seno. Ustedes ya han visto, ¿no? En el tiempo de colegio se ve bastante lo que es el plano cartesiano. Entonces, yo tengo aquí mi plano cartesiano, ¿no? Más o menos así. Y más o menos así. Muy bien. Entonces, si yo tengo un punto acá, ¿no? Si yo acá tengo un punto,
y yo quiero hallar de repente un punto acá, ¿no? La proyección de un punto acá, y cómo lo hallo, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí me están dando ya un dato muy importante, que es el ángulo, ¿no? O sea, este ángulo de aquí yo ya lo conozco, que sería nuestro ángulo azimut. ¿Ya? Este sería nuestro ángulo azimut. Y si yo quiero hallar una proyección, ¿no? Tanto en este como en norte, ya simplemente tendría que usar funciones trigonométricas, ¿no? Para hallar primero en este sería mi cateto opuesto al ángulo y este sería mi cateto adyacente. Entonces yo ya sé que coseno es igual a que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Bien? Entonces si yo ya tengo el ángulo, mi cateto opuesto sería este, por lo tanto yo hallo la proyección para este, y coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto yo utilizando el coseno hallo mi proyección para norte. Entonces esta sería básicamente la explicación porque en proyecciones utilizamos coseno para norte y seno para este. Ahora hacemos la suma de las proyecciones, ahorita van a ver ya para qué, sumamos acá y jalamos, ¿no? La función. Muy bien, estos dos resultados me interesan. ¿Por qué? Porque acá en mis coordenadas, ¿sí? Estas son las coordenadas de inicio y las coordenadas de final. Recuerdan que yo les había mencionado que tanto inicio como final tenían ya puntos fijos con coordenadas precisas, exactas. Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar la diferencia que existen entre las coordenadas de final y las coordenadas de inicio. Entonces doy igual las coordenadas de final, ¿no? Menos las coordenadas de inicio, y estas son las diferencias que existen, ¿no? Hacemos lo mismo en este, igual final menos las coordenadas de inicio, ¿no? Entonces si nosotros nos ponemos a analizar, vemos que en nuestras proyecciones nos debió haber salido igual a la diferencia de ambas coordenadas, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestras proyecciones ya calculadas nos sale 174.153 y aquí en las restas nos sale .155, ¿no? De igual manera acá, bueno, en este no hay tanto error, ¿no? Nos da un error de 0.01, ¿no? O sea, no hay mucho error, pero de todas maneras existe. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una corrección. ¿Cómo hacemos? Simplemente, ¿no? En un lado le decimos igual a la proyección en norte menos nuestra diferencia en norte, y nos sale este resultado, ¿no? Menos 0.002. Entonces es normal que le salga en negativo, ¿no? Igualito acá en las proyecciones es normal que le salga en negativo. Así que no conviertan, si les sale en negativo, déjenlo tal cual, no los conviertan a positivo. Igualito en este hacemos de igual manera, ¿no? Decimos igual a mis proyecciones calculadas menos mi diferencia de coordenadas, y me sale menos 0.001. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una regla para la corrección de la poligonal es que si mi resultado, mi diferencia me sale negativo, yo lo tengo que convertir a positivo, y si me sale positivo lo tengo que convertir a negativo. Esta es una regla para que al final nos salga la corrección correctamente, ¿sí? Pero solamente acá, solamente en las diferencias para las correcciones. En lo demás no se cambia nada, se respeta el signo. Si es negativo, negativo; si es positivo, positivo. Entonces, para convertirlo le voy a dar este número, menos este mismo por 2, y me sale lo mismo, ¿no? Y jalo para acá. Muy bien, y si reduzco decimales es lo mismo, ¿no? O sea, he cambiado el signo simplemente. Muy bien, ahora estos números me van a servir mucho para mi corrección. Voy a ponerlos, voy a resaltarlos. Ya voy a resaltarlos de esta manera. Ok, estos números son los que me van a servir para mi corrección. Muy bien, entonces mi corrección, ¿no? Sería igual
igual en norte sería la diferencia que nos salió, ¿no? En positivo, ya convertido ya. Nuestra diferencia por la distancia entre el total de distancia, ¿sí? O sea, para todo va a ser el mismo, ¿no? El mismo, la misma diferencia, el mismo total. Por lo tanto, a la diferencia de anclo, ¿no? Anclo esta celda, y al total también anclo esta celda, ¿no? Lo único que va a cambiar es la distancia, por eso es la distancia, lo dejo sin anclar. Muy bien, me da este resultado y yo lo jalo, ¿no? Lo jalo hasta el último. Igualito, en este vamos a hacer igual. Sería mi diferencia en este por la distancia entre el total de distancia. Igualito, anclo el total de distancia. Anclo el total de distancia. Y también anclo la diferencia, ¿no? Entonces me da este resultado. Ya lo único que hago es colocarle a todo lo mismo, ¿no? Y vemos que a todo ha respetado. Lo único que ha variado es la distancia, ¿no? De dicha fila. Muy bien, y para las proyecciones, bueno, ya podemos afirmar que aquí ya tenemos prácticamente la mayor parte del ejercicio y la más difícil desarrollada, ¿no? Vamos a sumar, ¿no? Vamos a sumar nuestra corrección. Suma, le decimos. Suma y sumamos nuestra corrección. Y la traspasamos para acá. Muy bien. Vamos a resaltar esto. Ya, vamos a resaltar. Ponemos... No, voy a ponerle verde. Ok. Ya. Y vemos que nuestro resultado de la suma de la corrección nos dan igual a nuestras diferencias. O sea, si hasta ahí tienen igual, quiere decir que el ejercicio les está yendo bien hasta ahora. Y para las proyecciones corregidas, ya lo único que tendríamos que hacer es sumar, ¿no? Nuestras proyecciones más nuestras correcciones. Entonces le damos igual suma de proyecciones más suma de corrección. En norte, proyección en norte y corrección en norte. Ojo que tengan cuidado que se confunden. No vayan a sumar uno norte y uno este. No, tiene que ser igual, ¿no? Vamos a darle, nos sale este resultado y lo arrastramos hacia los demás, ¿no? Igualito, en este sería igual la proyección en este más la corrección, ¿no? En este, igualito, sumamos todo. Y si sumamos y jalamos el resultado, vemos que ahora nos aparece exactamente, ¿no? Nos aparece ya como debería ser a este resultado, ¿no? A la diferencia de coordenadas, que es lo que estábamos buscando. Entonces, hasta aquí ya básicamente tenemos el ejercicio completo. Lo único que nos falta es calcular las coordenadas. Para eso, en las coordenadas A, que es el punto de inicio, sería estas coordenadas, ¿no? Las coordenadas en el inicio. En norte sería igual a estas coordenadas y en este sería igual a estas coordenadas. Entonces, para las siguientes coordenadas simplemente le doy igual, ¿no? Mi coordenada anterior más la proyección, ¿no? Más la proyección corregida, y nos da este resultado. Entonces ya lo único que tendríamos que hacer es jalar, ¿no? Jalar. Igualito, a este le damos igual mi coordenada más mi proyección corregida. Entonces ya le damos igual. Jalamos. Y si nos damos cuenta, vemos que se respetan, ¿no? Las coordenadas. En mi coordenada final, esta es mi coordenada final corregida y esta es mi coordenada final calculada, ¿no? Y si vemos, es absolutamente la misma, ¿no? Nos sale 80, nos sale en norte 8.599.456.258 y en norte es la misma. En este nos sale 503.811.804, ¿no? Y nos sale en este la misma. Entonces nosotros podemos definir que ya nuestro ejercicio está totalmente corregido. Ahora, yo tengo aquí en Civil ya la poligonal,
¿no? Que tiene su punto de inicio y su punto final ya corregido, corregido en el mismo Civil. Si ustedes quieren aprender cómo hacer la corrección de una poligonal en Civil 3D, ya lo pueden ver en mi video. En mi canal, perdón, es uno de los primeros videos que subí de cómo hacer una corrección de una poligonal en Civil 3D. Entonces, se supone que si yo ya tengo corregida este poligonal, ¿no?, en Civil 3D, mis coordenadas, estas que me salieron, tendrían que ser las mismas, ¿no? Entonces, para corroborar, yo simplemente le doy control C, voy a mis archivos y aquí en descargas puede ser, abro un blog de notas, ¿no?, para importar los puntos. A ver, y voy a ponerle práctica poligonal, ¿sí? Voy a importar estos puntos al Civil 3D a ver si efectivamente nos ha salido bien la corrección, ¿no? Le doy control V, estos espacios, ¿no?, los reemplazo por comas, ¿no? Recuerden que coma es para Civil 3D, o sea, tienen que estar delimitados por coma. Espacio, muy bien. Selecciono nuevamente estos espacios. Voy a ponerle también una 0,p para que tenga coordenada en norte, coordenada en z y descripción, ¿no? Pongo el número de orden, ¿no? Voy colocando 5 y ya con estos puntos de acá ya puedo guardarlos, ¿no? Los guardo, reviso, están correctos y los importo al Civil 3D, ¿no? Activo el Tool Space por si acaso y los importo, ¿no? Importo, busco, acá está poligonal práctica, ¿no? Busco mis puntos, le coloco el orden que le corresponde, ¿no? Acá está punto, norte, z, descripción, delimitado por coma, ¿no? Lo añado a un grupo, le pongo práctica, ok, y ok, calculo, espero que aparezcan y efectivamente, ¿no? O sea, esta poligonal ya está corregida, ¿no? Y yo he importado mis puntos desde el Excel según el cálculo que yo he realizado y vemos que efectivamente, ¿no? O sea, están prácticamente en la misma intersección. ¿Por qué? Porque como les mencioné, tanto el cálculo de la poligonal en Excel como en Civil 3D es igual de preciso. Y nuestra poligonal ya al fin llega, ¿no? O sea, lo que antes no llegaba, o sea, lo que antes estaba de repente por acá, no llegaba, ahora llega, ¿no? O sea, ya nuestra poligonal se puede decir que está totalmente corregida. Ahora, más adelante voy a subir video, ¿no?, creación de alineamiento y perfil longitudinales de esta poligonal, ya a ver cómo está el terreno donde se ha realizado el levantamiento. Ok, espero que les haya servido bastante el video y puedan suscribirse y seguir viendo mi contenido. Ok, cuídense.